Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Todo depende en qué momento me quieras ver. No soy una persona muy común. Tampoco deseo que personas comunes me vean. Simplemente aquellos que realmente sientan la necesidad de vivir plenamente. Por lo que a partir de este programa irán sucediendo otros uno a uno, como gota a gota, para moldear esta materia prima que es nuestra vida y cuyo producto final será el de haber vivido plenamente y modificando este mundo. Por eso no creo en las respuestas definitivas, tampoco en las posiciones que no se puedan alterar. Esto de los principios es cuestionable, pero no desechable. Es por esto que nunca se sabe dónde está la persona que conocimos de niño, que conocimos de joven, de adulto o de hace un año o meses. Porque cada vez que me encuentro con esa persona, encuentro también manifiesta otra forma de ver las cosas, siempre diferente. Eso es evolución, haciendo de la entropía su ley favorita. Esto de la entropía lo trataré después, porque para primer programa entrar a descifrar eso es como espantar a los que desean escucharme. El aproximamiento a un objeto de estudio, algo que tú quieres estudiar, tiene que ser un aproximamiento circular. Nace de preguntas que remiten a otras. Imagínense que llegando al final vamos a llegar a la pregunta originaria. O sea, hemos girado 360 grados. Ese es nuestro pensamiento. Movido, ágil, pendenciero, en el laberinto de nuestro pensamiento. Él, o sea, nuestro pensamiento, no admite estadios quietos, estáticos, porque ellos, estos estadios, cuando son quietos y estáticos, inducen al error y no a la solución de problemas. Ten presente, lo quieto, lo estático, induce al error y no a la solución de problemas. El ser libre es para ejercer la libertad en el mejor sentido. Como resultado, es una actitud noble, desafiando a sus mayores, sí, y acercándose a los menores. Nos acercamos con humildad y accesibilidad. Nada está concluido. Nada. Hay que verlo una y otra vez. Ir en todo rumbo para volver con otra visión sobre lo escrito, sobre lo aceptado y quizás dogmatizado, que viene a ser lo peor. Esto del dogma no lo acepto. El dogma parece que fue creado para que nada cambie. Y nada cambie porque a través de la historia hemos visto una serie de gobiernos de todo tipo y estilo que lo único que se mantiene como una espina dorsal es el amor desmedido al poder.
y ya creo que nos imaginamos para qué. Para hacer del poder un medio de vida fácil, legal y aceptado. Y lo que es peor, en una democracia, aceptado democráticamente. Por lo tanto, ese poder es inamovible, cual si fuera una monarquía a todo dar, cuando realmente no lo es. Analicemos, pensemos, seamos tolerantes, se dice, pero no la tolerancia que conocemos y practicamos pensando que es tolerancia y que viene a ser el instrumento de otras personas para dominarte, dominarme, para tenerme así, lleno de tarjetas de crédito, lleno de ilusas esperanzas de que algún día tendré todo lo que me ofertan. Cuando me doy cuenta, no tengo tiempo para usar todo a la vez. Vamos, analicemos, pensemos. Recuerden que la tolerancia es una hidra de 1000 cabezas, pero de un solo corazón. Practiquemos 2 requisitos: atención y capacidad crítica. Si has puesto atención, ejerce tu capacidad crítica. Hasta la siguiente.